Listo. El quiste diatídico o idiatidosis está causado principalmente por un parásito que es el género Echinococcus granuloso, así se llama. Es un parásito que muchas veces afecta a lo que van a ser los perros ovejeros. Entonces, si hablamos de perros ovejeros, las zonas endémicas donde va a haber el Echinococcus granulosos van a ser zonas de comercio ganadero, ¿no? Entonces, el Echinococcus granulosos viene a ser una cestoде bastante pequeña. O sea, a diferencia de otros cestos que vamos a ver, esta va a ser la más chiquitita, ¿no? El hombre es hospedador intermedio ocasional de este Echinococcus y cuando es hospedador tiene su patología. Entonces aquí, entonces aquí nosotros vamos a hablar de regiones endémicas de idiatiosis en el mundo. A nivel del mundo, básicamente va a estar asociado a lugares donde hayan zonas ganaderas que se dediquen a la crianza de ganado, ¿no? Sobre todo en regímenes donde haya una estructura sanitaria deficiente, o sea, se asocia tanto a la ganadería y también a la sanidad o sanitariedad deficiente. Entonces eso también se asocia a niveles bajos socioeconómicos y ausencia de educación sanitaria, ¿no? Reiteramos entonces lo que va a ser la sanidad. El hospedador definitivo van a ser los perros, los cánidos domésticos y silvestres, o sea, de la idiotiosis, del Echinococcus granuloso, su hospedador definitivo van a ser los perros. En cambio, el humano va a ser un hospedador intermediario. Entonces, la infección en el hombre ocurre habitualmente durante la niñez. Eso es lo más probable. O sea, que cuando eres niño va a afectarte el quiste diatídico. Lugares aquí en el Perú como Junín y Puno son muy endémicos para este desarrollo de la enfermedad del quiste diatídico, ¿no? Muchas veces el quiste diatídico pues, pasa sintomático durante los primeros años. Y cuando pasan ya varios años, recién se desarrollan los síntomas. Dentro de Junín, bueno, Junín se considera como una región ganadera, así que es una región endémica, ¿no? La relación entre hombres y mujeres que tienen esta afección es de tres hombres se infectan en relación a tres mujeres, a dos mujeres, ¿no? Esa es la relación de 3 a 2. El 83% de las lesiones de este quiste son solitarias, entonces cuando tenemos un quiste idiatídico, lo vamos a observar solamente uno para el caso de equinococcus granulosos, o mejor dicho, idiatidosis. Son solitarias en su mayoría, ¿no? 83% se presentan de manera solitaria. El 13% son dos lesiones o quistes y 4% de los casos presentan más de tres quistes, pero es bastante bajo. Entonces los casos aquí en Junín, más que nada, bueno, aquí en el Perú se relacionan en las tres regiones que son Junín, Cusco y Perú. En esos tres lugares se distribuyen más los casos de quiste diatídico relacionado a ganadería, baja sanitariedad, sanidad, bajos niveles económicos, ¿no? Ahora, la relación de incidencia de casos a nivel de los habitantes es 8 casos cada 100.000 habitantes. Entonces, cada 8 personas, 8, cada 100.000 habitantes, 8 personas pueden desarrollar el quiste diatídico, si es que vienen de zonas endémicas aún más. Entonces lideran en Perú, Junín, Cusco y Puno. Y los órganos más afectados van a ser dos. Eso sí, recordarse si hay caso clínico. Pulmones e hígado. Ahí van a haber quistes. En su mayoría, un 83% van a ser quistes solitarios, ¿no? Entonces, pero principalmente en el Perú va a ser pulmones. Aunque la literatura menciona que primero son hígado, el hígado es el primer órgano afectado, ¿no? Mayormente afectado. En Perú se evidencia al revés. Los pulmones van a ser principalmente los afectados. Entonces, aquí se observa que también más relaciones. Más relaciones. ¿Qué más? Zonas urbanas, ¿no? Recordemos entonces que el equinococcus granulosus, el que provoca el quiste diatídico, se relaciona más a zonas ganaderas, zonas donde se crían ganados y se tienen sobre todo también perros que ayudan al pastoreo, ¿no? Entonces, eso más que nada se relaciona a regiones que son rurales, ¿no? Pero, ¿qué pasa en regiones que son ciudad? O sea, como cuando se mencionan en casos clínicos, ¿no? Paciente citadino, ¿no? Entonces, ahí puede haber casos de equinococos granulosos, sí, en caso de que hayan mataderos clandestinos con un deficiente control sanitario. Entonces, cuando hay mataderos clandestinos, muchas veces se encuentran en la carne de los animales. Aquí se evidencia. Muchas veces se encuentran en la carne de los animales en los quistes. Entonces, esto muchas veces se los da a los perros, ¿no? Comúnmente para que se lo puedan comer. Como eso ya no lo van a dar al humano porque se ve que está con parásitos, ¿no? Se lo da al perro. Y el perro, sin querer, termina infectando al humano. Eso lo vamos a ver en su ciclo biológico. Entonces,
Eso es lo que quiere decir básicamente todo este artículo que se publicó, ¿no? Que personas de la ciudad te pueden infectar con quiste diatídico debido a los mataderos clandestinos que no tienen control sanitario. Entonces, personas de vida urbana se pueden infectar sin necesidad de tener contacto con los perros, simplemente también con el consumo mismo de la carne que está que está contaminada con este parásito. Entonces, si se encuentran vísceras con bolsas de diatidosis, muchas veces se los dan a los perros y los perros pasan a nosotros, ¿no? A nivel de Lima, los distritos que tienen más casos, tuvieron más casos de quiste diatídico fueron San Juan del Lurigancho, Atevitarte, o sea, zonas de ciudad que no se libraron tampoco de este quiste, de esta enfermedad de la diatidosis. Potenciales factores condicionantes para la infección por Echinococcus granulosus o quiste diatídico en pacientes autóctonos en el periodo de 1991 a 2010, ¿no? Sobre todo los factores que predisponen a poder tener esta enfermedad que crían perros o gatos, ¿no? Que vivan cerca de los mercados donde venden carnes. Los perros propios que comen en la calle, que los perros también coman en la calle, no sean perros callejeros, que vivan cerca a camales, ¿no? Que recojan perros callejeros, todo relacionado a perros y a lugares donde vendan carne, sobre todo de una manera clandestina. O sea, si tienes cercanía a esos dos factores, tus, tu predisponibilidad a enfermarte aumenta, ¿no? Entonces, ¿qué más? Ahora hablemos del Echinococcus morfológicamente, ¿no? El Echinococcus granulosus, que va a ser nuestro ejemplar para el quiste diatídico. El quiste diatídico puede ser muy grave y su tratamiento es quirúrgico. O sea, cuando ya tienes el quiste o bien el pulmón, en el hígado, el tratamiento va a ser remoción quirúrgica. Por lo que una gran parte de las personas de las zonas afectadas rurales una gran parte de las personas afectadas son en zonas rurales. O sea, su incremento en caso de zonas urbanas o en ciudades se debe a un lugar donde haya un control bajo en la sanidad. Dos especies que tienden a causar la mayoría de los casos de equinococos son los equinococos granulosos, los que se me iba mencionando, ¿no? Eso más que nada en el hemisferio sur. Nosotros estamos en el hemisferio sur, ¿no? América. Y otra especie es el Echinococcus multilocularis. Eso ya es para el hemisferio norte, o sea, en zonas de Norteamérica, ¿no? Estados Unidos, México. Y eso va a provocar un daño hacia el parénquima pulmonar, ¿no? ¿Qué más? Ahora, estructuralmente, morfológicamente, ¿cómo se observa un Echinococcus granulosus? Tiene un escolex que viene a ser la cabecita. Luego tenemos un anillo inmaduro, o también como se le menciona proglótide inmadura. O sea, proglótide, anillo, semejanza, ¿no? Como son como sus segmentaciones. Cuando veamos esteniasis también vamos a hablar de proglótides. Entonces tenemos primero un anillo inmaduro, siguiendo del escolex, pasamos a un anillo maduro. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que un anillo es maduro o una proglótide es madura? Cuando tiene sus órganos sexuales diferenciados. Va a tener tanto órganos sexuales masculinos y femeninos. Bueno, acá se observa pues el testículo y en otro punto se ve el ovario. Todo en un mismo escolex. Entonces, esos escoles que tienen sus dos órganos reproductores desarrollados, viene a ser, perdón, ese proglótide que tiene sus dos órganos de reproducción desarrollados, viene a ser una proglótide madura. Luego tenemos un anillo grávido, donde vemos huevos en útero y un poro genital, ¿no? El anillo grávido creo que también se relaciona pues, a un anillo que todavía está inmaduro, una proglótide que está inmadura. Entonces, así se observa, ¿no? ¿Qué más tiene? Este Echinococcus granuloso tiene en su escolex, posee cuatro ventosas, que en total, ¿no? Lo cual les permite adherirse al epitelio del lugar donde va a infectar. Entonces puede ser en el pulmón o puede ser en el hígado. Entonces tiene un rostelo con una corona de ganchos, un cuello con capacidad de regeneración incluso. Esto se observa, ¿no? Un Echinococcus granulosos. Aquí se le ve el escolex, toda la cabecita, ¿no? Las ventosas que pueda tener, dijimos que tenían cuatro ventosas, ¿no? Y en la parte superior se encuentra el escolex. No, rostelo, perdón, el rostelo. El rostelo es en la parte superior. El rostelo. Entonces, toda la cabeza en conjunto es el escolex. Y esto se ve adherido a la mucosa intestinal del perro. En este caso lleva la mucosa del perro, ¿no? Y se observa primero el proglótide madura y el proglótide grávido. Entonces, el estadio infectante para el hombre va a ser el huevo hexacanto. Entonces, es muy importante recordar, ¿no? ¿Cómo te vas a infectar con quiste diatídico? Con el huevo hexacanto. Los vectores mecánicos pueden ser las moscas, también el mismo viento que pueden llevar al huevo hexacanto hacia nosotros y nosotros podemos introducirlo en nuestro cuerpo.
Entonces el huevo hexacanto mide 30 o 38 micras y se asemeja a las otras tenias, ¿no? Contiene al embrión hexacanto, o también llamado oncósfera, que va a ser el primer estadio larval. O sea, este huevo hexacanto tiene una capa que protege, que tiene una apariencia de anillo, ¿no? Perinuclear, un anillo que se observa en microscopio, que lo que hace es proteger en el interior a lo que va a ser la encósfera, que posteriormente lo va a liberar. Entonces, la forma infectante va a ser el huevo hexacanto. Los huevos son capaces de sobrevivir a condiciones climáticas adversas, claro, a temperaturas mayores de 50 grados centígrados, a temperaturas menores entre 4 a 15 grados centígrados, ¿no? O sea, soporta la temperatura gracias al embrióforo, que es la parte externa que protege al huevo hexacanto, a la oncósfera. Entonces, también soporta los desinfectantes normales, ¿no? Pero son sensibles a la desecación. ¿Qué más? Son eliminados mediante las heces también. Entonces, vamos a ver el ciclo biológico, ¿no? Partimos desde el punto número uno, donde encontramos un equinococcus granulosos en el intestino delgado del perro, ¿no? Del animal que puede haber infectado. Entonces, el intestino delgado sale mediante las heces en forma de un huevo hexacanto. Entonces, el huevo hexacanto puede ingresar al organismo y en el organismo del ser humano puede afectar al pulmón, puede afectar al hígado. Entonces se libera la oncósfera que penetra ya la mucosa intestinal. Entonces llega al intestino, ¿no? Puede ingresar el huevo hexacanto por vía gástrica, gastrointestinal, entérica, gastroentérica. Llega, pasa el estómago, llega al intestino delgado. Y ahí se libera la oncósfera, ¿no? Y la oncósfera va a penetrar el epitelio, la mucosa del intestino delgado. Y de ahí se van sus dos órganos predilectos, pulmón o hígado. Más que nada aquí en el Perú va a ser pulmón. Y ahí va a desarrollar su quiste. En un 83% de los casos va a ser un quiste único, solitario. Entonces, pero si continuamos el ciclo, ¿no? El huevo hexacanto en el ambiente puede liberar también la oncósfera, ¿no? O sea, no ingresó al humano, pero ya en el ambiente se libera como oncósfera, ¿no? Y la oncósfera puede penetrar también las paredes intestinales, ¿no? De los animales. Entonces, ahí nosotros lo que vamos a observar es que también, así como está haciendo en el humano, va a llegar al hígado o va a llegar a los pulmones, pero los animales, ¿no? Entonces se va a formar el protoescolex, que ya va a formar el quiste, y luego el escolex, que ataca al intestino del hospedador. Y en el intestino, pues el protoescolex se convierte en un Echinococcus granulosus, que va a ser un adulto, un parásito ya adulto, ¿no? Y eso también se va a ver aquí en los hospedadores definitivos, ¿no? Entonces, es importante mencionar esto, ¿no? Va a madurar en el intestino del perro. Por eso el perro va a ser ¿cómo se le menciona? Como el hospedador definitivo. O sea, un hospedador definitivo es el lugar o el hospedador donde el parásito va a desarrollar su estadio adulto. El intermedio, que somos nosotros, muchas veces solamente va a ser el hospedador donde el parásito va a estar en su estadio larvario o en un estadio previo, antes de entrar a un estadio ya adulto. Por eso los parásitos tienen al perro como su como su hospedador definitivo, porque ahí tiene su estadio de, de adulto, ¿no? Entonces el quiste diatídico, ubicación en los animales, o sea, dónde se va a ubicar el quiste mismo, el quiste diatídico, y el desarrollo, ¿no? de la patología en la musculatura, y se van a observar también en las vísceras, ¿no? ¿En qué vísceras? En los hígados, en los pulmones, en los animales, ¿no? La fisiopatogenia, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá la oncósfera. La oncósfera forma, pues, un quiste diatídico, ¿no? Entonces el quiste diatídico tiene la característica de tener un centro líquido y diatídico, ¿no? Donde encontramos a los protoescolices, donde ocurre una división asexual gracias a la membrana germinal que tiene. Entonces, el quiste diatídico tiene una membrana externa, que es una membrana germinal en una primera parte, y luego la parte más externa es la membrana laminar. Ambas conforman lo que va a ser la pared quística, lo que van a mantener al protoescolex. Entonces, el quiste diatídico se compone de esa manera, ¿no? Dentro del quiste diatídico hay división asexual, ¿no? Gracias a la membrana germinal que se mencionaba, ¿no? Ahora, el quiste diatídico es semejante a lo que va a ser una cebolla, porque tiene varias capas que estamos observando en su pared quística, ¿no? Conformada por la membrana germinal y la membrana laminar, ¿no? Entonces, esta pared quística va a mantener al protoescolex, que va a estar acá,
que no salga, ¿no? Por eso en muchas operaciones hay que tener cuidado de que se rompan los quistes, porque se rompen y hacen una infección a los órganos periféricos que puedan tener contacto con el contenido que se libera del quiste diatídico. Entonces el paso viene desde un gusano adulto, un Echinococcus granulosus, que pone huevo hexacanto. El huevo hexacanto se libera en oncósferas y las oncósferas pueden pasar a ser metacéstodos que se implantan en forma de quistes diatídicos, ¿no? Entonces de oncósfera, aquí está como oncósfera, pasa a un quiste diatídico. Entonces se libera el quiste y los protoescoles se liberan y luego se forma nuevamente un Echinococcus granulosus adulto. Y esto se va al intestino, ¿no? Entonces, en el tubo digestivo se encuentran a los embriones o oncósferas que atraviesan el epitelio intestinal, las oncósferas, ¿no? Y van a la circulación sanguínea o linfática. Y mediante la circulación sanguínea o linfática pueden hacer migración a los órganos como son el hígado y los pulmones. Y allí se van a formar como quistes. En primera instancia, muchas veces se menciona que solamente es al hígado, ¿no? Pero en nuestro país se va pues a los pulmones. A ver, hígado, pulmones. Otros órganos que también puede ir es el riñón, vaso, tejido muscular, cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, algunas teorías mencionan que primero se va al hígado y después se va a los pulmones, pero en la realidad en nuestro país lo vamos a ver diferente, ¿no? Entonces, en esos órganos se van a formar vesículas que se van a expandir concéntricamente de unos 5 centímetros anuales, ¿no? Anuales van a tener una expansión de unos 5 centímetros y se van a formar los quistes. Entonces, si un quiste se revienta, libera el protoescuelex y un adulto, un parásito adulto se forma, ¿no? La localización. Según libros, 65% de los quistes se localizan en el hígado, pero en nuestro país primero se evidencian en los pulmones por la epidemiología, ¿no? Lugares menos frecuentes son órganos como los vasos, riñones, corazón, hueso, cerebro, peritoneo. En general, los quistes diatídicos pueden encontrarse en lugares más inverosímiles, ¿no? Como se observa, la piel. El quiste diatídico en pulmón ovino, ¿no? Aquí tenemos un pulmón de un ganado ovino, o sea, de una oveja, y se observan los quistes, ¿no? Esas bolsitas que mantienen en su interior, pues, lo que ya vimos, ¿no? Y esto si nosotros lo ingerimos, nos contaminamos. Y adentro de nosotros, pues, hace también la patogenia. Igual se observa acá en tejido muscular de animales. Entonces, la estructura del quiste diatídico. Este es el quiste diatídico, ¿no? Como se mencionaba. Tiene una capa exterior que lo vamos a llamar como el periquiste, que representa la respuesta del huésped a la presencia del parásito. Está compuesta por fibroblastos, células gigantes eosinófilos. O sea, esta periquiste, que no lo habíamos mencionado pues anteriormente, pues no pertenece propiamente al quiste, este periquiste nosotros lo desarrollamos con una respuesta inmunológica. O sea, nuestro sistema inmunológico va a desarrollar una estructura que va a rodear al quiste, que va a estar conformado por fibroblastos, células gigantes y eosinófilos. Esta estructura se llama periquiste, ¿no? Como una especie de contención. Ya propiamente las estructuras del quiste mismo vienen a ser la pared quística, ¿no? Que está conformado por la capa laminada y luego en una parte más interna la capa germinativa. Entonces la capa laminada está compuesta por tejido acelular fino que permite el paso de nutrientes. La capa, o sea, esta capa externa se asemeja bastante a las láminas de la cebolla, pues son bastantes láminas, ¿no? Entonces, también teníamos una capa germinal ya cercanos hacia la zona más nuclear, la capa a la zona más central. La capa germinal era la que le producía la capacidad de poder hacer la reproducción asexual dentro del quiste, ¿no? Se mantiene a los protoescolex una reproducción asexual continua, ¿no? Entonces, acá adentro tenemos a protoescolex que se están reproduciendo. Entonces luego teníamos acá una vesícula prolígera o vesículas hijas, ¿no? Están unidas a la capa germinal en cuyo interior tienen lugar procesos de reproducción asexual, de gemación, que dan lugar a la formación de protoescolices, que confieren fertilidad al quiste. Tras ser ingeridos por el huésped definitivo, se liberan en el duodeno de 4 o 6 semanas después de la infección y se transforman en cestodes maduros, cerrándose así el ciclo vital del Echinococcus. Entonces, ¿no? Pasan 4 o 6 semanas, se liberan el contenido interno del quiste diatídico y se forman cestodes maduros, mejor dicho, los equinococcos granulosos y adultos. Y acá también tenemos arenilla diatídica. Es un sedimento que se forma de la rotura de los quistes hijos en el interior del quiste diatídico. Entonces, estos quistes hijos se pueden romper, pueden formar arenilla, ¿no? Y acá tenemos nosotros un quiste hijo.
que es la vesícula hija ya desprendida de la capa germinal. Entonces, recordemos que había una vesícula prolígera, una vesícula hija, que estaba unida todavía a la capa germinal. Y mediante la unión todavía podía hacer su reproducción sexual. En cambio, un quiste hijo ya es una vesícula que ya ha sido separada de la capa germinal, que tiene protoescoles en su interior. Entonces, el quiste hiatídico, en un corte histológico, se observa, ¿no? La parte, aquí está, digamos, tejido hepático normal, la capa adventicia, cutícula, la membrana prolígera, lo que estábamos mencionando, y la vesícula prolígera, o sea, la vesícula hija, que está separada de la capa germinal. Entonces, la membrana prolígera, o sea, la membrana, la capa germinal, da origen a vesículas hijas, ¿no? Y acá nosotros tenemos el líquido del quiste hiatídico. Entonces, el quiste hiatídico puede ser observado histológicamente sí, porque tiene estructuras, como estábamos viendo, ¿no? Una pared quística conformada por una lámina ectoquística, una capa laminar, mejor dicho, o luego más interior tenía una capa germinal y ya adentro teníamos vesículas prolígeras o vesículas hijas, que estaban todavía algunas unidas a la capa laminar, que todavía estaban haciendo reproducción asexual, otras que están separadas, que ya tienen al protoescoles, o protoescolices también le llaman, dentro, ¿no? Entonces, así se observan pues los quistes diatídicos también, dentro de, o bien sea en el parénquima pulmonar o en el parénquima hepático. Entonces acá observamos nuevamente, reiteramos, ¿no? ¿Qué poblaciones más tiende a afectar esta enfermedad de la idiatidosis o el quiste hiatídico? Son zonas donde hayan presencia de ovejas, o sea, de crianza de ganado ovino. Y sumarle también perros, pues los perros van a ser los hospedadores definitivos también, así como las ovejas. Entonces, los perros, cuando se les alimenta pues con carne de animales que tenían quiste hiatídico, ellos también se infectan. Y muchas veces se les conoce a ellos como los perros bravos, porque también altera su comportamiento en los animales. O sea, una de las complicaciones que puede tener en los animales, ¿no? Porque tenemos nosotros quiste hiatídico en roedores también. Y así se observa, ¿no? Cuando se hace una recesión quirúrgica, hay que tener cuidado de liberar el contenido del quiste hiatídico, ¿no? Porque puede liberarse los protoescolices y pueden formarse en cestodes de adultas. O sea, nuevamente quinocogranulosis y se reitera la infección. Se vuelve a repetir la infección, ¿no? Entonces, idiatidosis en humanos, ¿no? Como mencionamos, el tratamiento va a ser quirúrgico. Aquí encontramos unas vesículas prolígeras, ¿no? El peligro es que se rompa el quiste durante la extracción quirúrgica. Y esto puede hacer una diseminación hacia todo el cuerpo. Entonces, ¿cuánto se sospecha de que hay idiatidosis? Ahora vamos a ver los síntomas, ¿no? Si hay síntomas, si en el caso hay síntomas. La teoría menciona que no existen síntomas específicos, ¿no? Entonces, los síntomas van a ser muy generales. Cuando se alcanza un cierto tamaño, aparecen las complicaciones recién. Entonces, por eso habíamos hablado que es asintomático muchas veces durante los primeros años de vida. Pasan años y recién aparecen los síntomas. Entonces, estos pueden ser los síntomas como la aparición de una sensación de una masa que puede acompañarse de molestias vagas o imprecisas en la zona de la parte del órgano afectado, ¿no? Entonces, esta situación suele darse en quistes hepáticos superficiales que crecen hacia el abdomen haciéndose manifiestos. Entonces, si hay quistes en la parte del hígado, ¿no? Que sobre todo crecen hacia la zona exterior, sobre la zona que ya va a tocar a la pared abdominal, entonces sí se pueden sentir unos síntomas como de molestias o al tacto, ¿no? Un abdomen un poquito más distendido, ¿no? Ahora, en los pulmones suelen aparecer síntomas como son la tos, fatiga y dolor torácico. Entonces, el quiste hiatídico, la idiotiosis aparece después de muchos años después de haberte infectado, porque muchas veces se infectan uno cuando es de niño, ¿no? Eso lo mencionamos en las primeras partes, en la primera parte. Entonces, el quiste crece lentamente con el tiempo y cuando crece recién se observa la sintomatología que puede desarrollar. Entonces, la predilección que tiene este quiste por el hígado va a ser en el lóbulo derecho. A la presión del hipocondrio derecho vamos a observar una ligera molestia, ¿no? Dolor. Entonces, el diagnóstico diferencial también se va a hacer con colecistitis y apendicitis, porque también se podría confundir con ambos. Ahora, algo más es un dolor debajo de la parrilla. La parrilla es de los huesos intercostales, los huesos costales, pues, ¿no? Entonces, la idiatidosis en nuestro medio, más que nada, se ubica, el quiste hiatídico, en un 75%, en una mayor casuística, en los pulmones. Entonces, a nivel pulmonar son más frecuentes en el lado derecho. Tienen una tendencia a situarse sobre los lóbulos inferiores, ¿no? Usualmente se presentan como quistes únicos, ¿no? En la relación de 82%. Entonces, es notable la prevalencia a favor de la idiatidosis pulmonar en nuestra población, claro, eso es lo único que se menciona, ¿no? Entonces, se propone que dicha diferencia se debería a una modificación fisiológica que tiene el hombre peruano en la altura, ¿no? Porque nosotros vivimos en altura, lo cual permitiría el paso del embrión del parásito a través de un filtro hepático
y o a características intrínsecas del parásito. Entonces, ¿por qué razón podría darle primeramente a los pulmones aquí en el Perú, cuando no es tanto así en otros países? Es por nuestra adaptación fisiológica a condiciones de altura, ¿no? Entonces, la idiotiosis hepática se desarrolla en una fase aguda y una fase crónica. Una fase aguda, estamos en una idiotiosis hepática que afecta al hígado. Vamos a encontrar nosotros fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia, ictericia, mialgia, urticaria, anorexia, tos, pero una eosinofilia marcada. Entonces, en su eosinofilia siempre va a ser nuestro marcador que nos va a dar idea de infecciones por parásitos. Luego, en una fase crónica o biliaria, biliar porque va a afectar también a los conductos biliares, ¿no? Va a ser asintomático, va a presentar una ictericia obstructiva, un cólicos biliares, ¿no? Y colangitis, dolor en el epigastrio, dolor en ambos hipocondrios y diarrea. Pero para que pase una fase crónica tienen que pasar años, que el quiste se desarrolle, ¿no? Y crezca y pueda ser ya una sintomatología notable. Un diagnóstico por imágenes para quiste hidiatídico hepático, estamos en el hígado, va a ser una ecografía abdominal. Es un examen sencillo, no invasivo, de alto rendimiento, para ver a los quistes hepáticos. Permite distinguir fácilmente entre los quistes univesiculares y multivesiculares. O sea, indicando en el estudio del paciente con hidratidosis pulmonar con compromiso hepático, ¿no? Entonces, cuando hay compromiso hepático por el quiste hidatídico, o sea, hidratidosis hepática, ecografía abdominal. Ahora, así se observa, ¿no? Este que encontramos un quiste, pero la característica, pues, que nos va a ayudar a diferenciar de cualquier otro tipo de quiste, como o, o absceso de lo que puede ser, bueno, en este caso quistes, ¿no? Va a ser único en un 83% de los casos. O sea, solo vamos a encontrar un quiste. Se va a hacer en el parénquima hepático. Y se hace con ecografía, ¿no? Lo que también encontramos, esto va a ser con tomografía. Ahora, la clasificación de Garvey para el quiste hiatídico. Entonces nosotros, mediante una ecografía, determinamos si el parásito o está vivo o está muerto. ¿Y para qué nos sirve determinar si este parásito está vivo o muerto? Porque nosotros podemos hacer únicamente el tratamiento dependiendo si está vivo o está muerto. O sea, si el parásito está vivo, el tratamiento va a ser farmacológico. Pero si el parásito está muerto, se va a hacer una resección del quiste mediante un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y va a ser muy importante identificar que el parásito esté muerto para poder hacer la cirugía. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si está vivo o está muerto? Entonces, nos vamos a dar cuenta con la clasificación de Garvey. La clasificación de Garvey define en 5 estadios, 5 tipos, el tipo de X que se puede observar en una ecografía, ¿no? Entonces, si nosotros observamos en una ecografía el quiste con una apariencia hialina, que tiene como una especie de contenido oscurito, ¿no? Que muchas veces parece vacío, pero en realidad esto que está oscurito muestra que este quiste tiene vesículas prolígeras, o sea, vesículas hijas en su interior. Entonces, si tiene vesículas hijas, está vivo. Entonces, el tipo 1, dentro de la clasificación del apartado de Garvey, menciona que tiene una apariencia hialina, todo oscurito el quiste, pero todavía está vivo el parásito. Entonces, aquí el tratamiento va a ser farmacológico. ¿Con qué? Con albendazol y todo lo que se va a ver. Ahora, la clasificación tipo 2 de Garvey se observa una membrana desprendida, ¿no? O sea, la membrana que se observa acá se desprende de la zona periférica, ¿no? Entonces, acá se observan vesículas prolígeras desprendidas. Entonces, aquí estamos viendo vesículas hijas ya que tienen al protoescoles. Entonces, aquí todavía, en la membrana desprendida, que se observa en imágenes, todavía está vivo el parásito. En el tipo 2 también está vivo. Entonces, hablamos del tipo 3, multiversicular, donde encontramos un quiste con varias bolitas. O sea, tiene varias vesículas prolígeras que están desarrolladas. Entonces, aquí todavía sigue vivo el parásito. No se recomienda hacer una cirugía acá. A partir del tipo 4 y del tipo 5, dentro del apartado de Garvey, de la clasificación de los quistes hiatídicos del apartado de Garvey, ya están muertos los parásitos. Aquí ya se puede optar por hacer una cirugía. Entonces, en el tipo 4 se observa una imagen del quiste heterogénica, predominantemente sólida. O sea, cuando tiene una apariencia ya sólida, como de calcificaciones, ya está muerto el parásito. Entonces, aquí ya se puede optar por hacer un tratamiento quirúrgico, de resección quirúrgica. Entonces, en el tipo 4 y en el tipo 5 se puede hacer tratamiento quirúrgico, pero en el tipo 5, que ya es nuestro último tipo, encontramos un quiste totalmente blanco. Y eso también se va a ver en cisticercosis, ¿no? Cuando ya está blanco, muchas veces el quiste se observa blanco. En este caso, pues para hidratidosis en el parénquima o bien pulmonar o bien hepático.
nosotros lo que vamos a observar es que este quiste ya está calcificado. Y cuando está calcificado es cuando ya está muerto. Y en estos puntos, cuando los parásitos ya están muertos, se puede hacer un tratamiento quirúrgico para evitar complicaciones, ¿no? Entonces, eso ha sido el apartado de Garvey, o mejor dicho, la clasificación de Garvey para el quiste diatídico y la decisión de tratamiento, ¿no? A partir del tipo uno, tipo 2 y tipo 3, farmacológico, porque el parásito todavía sigue vivo. A partir del tipo 4 y tipo 5, se puede optar por un tratamiento quirúrgico. 4 y 5, ¿no? Entonces, ahora hay una variación con un criterio, con el criterio del quiste, de la observación de los quistes ciáticos mediante ecografía, desarrollado por la OMS. Lo único que cambia es que el estadio 2 y el estadio 3 cambian de posición nomás. Entonces, la vista del quiste en una apariencia multiversicular, en vez de estar en el estadio 3 o el tipo 3 pasa al tipo 2. Y en el tipo 2 que estaba pues la membrana desprendida, pasa al tipo 3. Lo único que va a cambiar. Una diferencia entre, bueno, un cambio, un intercambio entre el tipo 2 y el tipo 3. Pero sigue siendo lo mismo. Entre el tipo 1 hasta el tipo 3, el tratamiento va a ser farmacológico. Y del tipo 4 al tipo 5, el tratamiento va a ser quirúrgico, porque está muerto el parásito. Entonces, el tratamiento médico, cuando va a ser farmacológico, en el tipo 1, en el estadio del quiste tipo 1, tipo 2, tipo 3, va a ser por fármacos, como el albendazol, ¿no? Entonces, ahora también vamos a hablar de una dosis de quimioprofilaxis, una dosis preventiva. Cuando el quiste es muy grande, ¿no? Antes de que y después de que se pueda hacer la operación. Entonces, cuando el quiste necesita operación, porque es bastante opresivo, bastante grande, también se hace el tratamiento con albendazol, antes y después del tratamiento. Eso se conoce como un tratamiento quimioprofiláctico. Entonces, ¿qué más? Más que nada con albendazol, mebendazol, praziquantel, esos tratamientos se va a hacer en el tratamiento para el quiste hiatídico. Ahora vamos a hablar de la hidatidosis pulmonar, porque todo lo que vimos era hepático hasta ahora. Ahora, la hidatidosis pulmonar. O sea, esto va a ser más frecuente en nuestro medio. Suele ser asintomático hasta que se aparezcan las primeras roturas o fisuras de los quistes que van a producir hemoptisis ligera, o sea, unas tos con sangre, claro, tos con sangre. También se va a presentar disnea, dolor torácico y fenómenos alérgicos. Entonces, esa tos que se libera, que se excreta, se tiene que llevar al microscopio, ¿no? En el microscopio muchas veces observamos pues, la presencia de estos parásitos, ¿no? Claro. Entonces, así se observa un pulmón que ha sido afectado por quiste hiatídico, ¿no? Con las calcificaciones, las bolsas de los quistes acá. Así se observa pues una radiografía cómo están los quistes acá presentes en el parénquima pulmonar. Entonces, en una operación se observan acá los quistes también. Entonces, la idiatidosis pulmonar, muchas veces se va a hacer el diagnóstico nosotros con radiografía. En radiografía nosotros lo que vamos a observar va a ser el signo del menisco. Esto se preguntó en un examen. ¿Qué es el signo del menisco? Explíqueme y para qué nos sirve el signo, observar este signo en radiografía. El signo del menisco es un nivel hidroaéreo que se observa en una radiografía pulmonar, que se observa aquí en esta imagen, ¿no? Es un nivel hidroaéreo que nos da idea diagnóstica de quiste hiatídico a nivel pulmonar. ¿Ok? Eso es el signo del menisco, ¿no? El signo del menisco, eh, listo. Acá menciona, ¿ya? Que es una colección de aire que se ve como una creciente capa delgada radiolúcida en la parte superior del quiste diatídico y se conoce como el signo de la creciente, doble arco o del menisco, lo que sugiere a algunos autores la ruptura inminente del quiste. Entonces, eso es lo que menciona, pues, que es el signo del menisco, ¿no? Es un nivel hidroaéreo que está en la parte superior del quiste, que puede sugerirnos una posible inminente ruptura de lo que va a ser el quiste, ¿no? Entonces, eso viene a ser los niveles hidroaéreos, ¿no? Ahora, el examen para quiste pulmonar va a ser radiografía. Y el examen para quiste hepático va a ser la tomografía ósea computarizada o la ecografía. Mejor la ecografía. ¿Ya? Entonces, así se observan los quistes en el pulmón. El tratamiento, pues, antes de ver el tratamiento vamos a hablar de la tomografía axial computarizada para los pulmones. Eso va a ser únicamente cuando se va a operar. Entonces, de esa manera nosotros con la tomografía vamos a ver si el quiste está calcificado o está todavía vivo, para poder aplicar el criterio de clasificación de Garvey.
Entonces, la diatidosis pulmonar, aquí observamos una tomografía axial computarizada. También observamos un nivel hidroaéreo, aquí como se observa, ¿no? También se le conoce como el signo del camalote. Entonces, el diagnóstico serológico está disponible para el quiste hiatídico, ¿no? Pero más que nada, la detección va a ser por imágenes, ¿no? El diagnóstico etiológico en hiatidosis pulmonar, ¿no? Elementos patognomónicos de la hiatidosis pulmonar complicada. O sea, la presencia de que los parásitos tengan ganchos, escoles, vesículas hijas, membrana hiatídica, ¿no? Pueden, pueden pues ayudar al parásito para que pueda hacer su patología, ¿no? Estos elementos se deben buscar en muestras de vómica, esputo y muestras tomadas por broncofibroscopía. Ya listo. Entonces, estos elementos que se mencionan acá lo podemos observar si nosotros hacemos una observación al microscopio, pues, de muestras como son de vómica, de esputo, ¿no? Eso nosotros lo vamos a encontrar, vamos a buscar, ¿no? Ganchos, descoles, vesículas hijas, membranas diatídicas, si eso encontramos, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Hay pacientes que tienen hemoptisis, ¿no? Cuando hay afección pulmonar. Y eh, esa hemoptisis, esos datos con sangre se lleva al microscopio. Si encontramos esto, ya estamos frente a un caso después de quiste diatídico. El diagnóstico definitivo va a ser la observación del escoles en las biopsias que se puedan obtener, ¿no? Y eso con tinción de hematoxilina eosina. Otro también va a ser el diagnóstico, la observación del quiste en la anatomía patológica, la observación de las membranas del quiste hiatídico, ¿no? Así como se observaba, ¿no? Entonces hacemos una biopsia del quiste y si observamos nosotros la pared quística con la membrana laminar, la membrana germinal, acá algunas vesículas prolígeras, otras vesículas ya soltaditas. Entonces estamos frente a un caso de quiste hiatídico, ¿no? Y se debe dar el tratamiento. El tratamiento médico va a consistir también sobre el tamaño del quiste, ¿no? Pero inicialmente el quiste es menor de 5 centímetros. Nosotros vamos a tratar con fármacos. Así como lo hacíamos pues en abscesos amebianos. Cuando un absceso amebiano era menor de 5 centímetros se trataba con fármacos, ¿no? Cuando era mayor a 5 centímetros se requería un drenaje quirúrgico. Aquí es igual. Cuando el quiste es menor de 5 centímetros, el tratamiento va a ser farmacológico, ¿ok? Albendazol, mebendazol, oxycontin. No hay un tiempo establecido. El tratamiento debe ser continuo, de 1 a 3 meses como mínimo y máximo 6 meses. No debe ser de elección para los quistes mayores de 5 centímetros que sean múltiples. Entonces, cuando ellos son múltiples, si son mayores de 5 centímetros, tienen una función o una patogenia, un mecanismo patológico opresivo, ya se puede optar por cirugía, ¿no? Activan los protoescolices. Para la profilaxis de la cirugía se debe iniciar de 4 a 30 días antes, ¿no? ¿Con qué? Con albendazol. Para los quistes calcificados, o sea, ya quistes muertos, ¿qué pasa? Se debe vigilar la ruptura de los quistes que pueden suceder entre la segunda y tercera semana o hasta el segundo mes. Entonces, cuando se rompen los quistes, hay peligro de que pueda diseminar a otras partes de los órganos contiguos, ¿no? Tratamiento quirúrgico se va a dar para quistes mayores a 5 centímetros. Tratamiento farmacológico para quistes menores a 5 centímetros. Ese es nuestro punto de corte, 5 centímetros, ¿no? Entonces, la cirugía es el tratamiento de elección. La mortalidad en la cirugía va a ser de 1 a 2% y la infección postquirúrgica menor al 1%. La recurrencia de este parásito va a ser del 1 al 3% y hasta el 25% va a haber un de- desprendimiento de la serie de casos, ¿no? Entonces, las indicaciones para el tratamiento quirúrgico, lo que se menciona, ¿no? Quistes grandes, mayores de 5 centímetros, también quistes superficiales que hagan un efecto opresivo, quistes infectados, quistes con efecto de masa y quistes en órganos vitales como son los pulmones, ¿no? El hígado. Contraindicaciones, o sea, aquí se va a dar el tratamiento farmacológico. O sea, cuando no se debe hacer no se recomienda hacer un tratamiento quirúrgico cuando los quistes son menores de 5 centímetros. Cuando los quistes son múltiples, cuando son multiorgánicos y son quistes recurrentes, ¿no? Estos tres últimos ya vienen a ser pues complicaciones que si se hace la operación hay mucho riesgo, ¿no? Y por eso se trata con un tratamiento farmacológico. Entonces, el tratamiento quirúrgico es cuando uno ya opta por operar mayor de 5 centímetros, ¿no? Se hace un tratamiento profiláctico desde hasta un mes antes, 30 días antes, con albendazol. Y sobre todo cuando el quiste o bien es opresivo, superficial, afecta órganos vitales, a ver, órganos vitales, o si el quiste también está calcificado, ¿no? Hacemos una ecografía, tomografía y observamos
según el criterio de Garvey o de la OMS, y si vemos que está calcificado, podemos operar. Entonces, evacuamos el quiste y obliteramos la cavidad, evitamos la salida de fluidos con protoescolices, hay que evitar que se rompa el quiste si no se liberan los protoescolices. Se colocan sustancias químicas para evacuar el contenido y dejar el periquiste para extraerlo del tejido. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos que se pueda contaminar el paciente durante la operación? Con agente protoescolicida? Entonces, si los escoles se liberan y salen hacia el cuerpo abierto del paciente, nosotros podemos suministrar agente protoescolicida para evitar que sus parásitos sigan viviendo y proliferen, ¿no? Aquí encontramos bueno, un quiste idiatídico en la parte del parénquima cerebral. Entonces, según la clasificación de Garvey, ¿en qué estadio estaría, no? Yo creo que estaría en el tipo 1, porque se lo veo hialino, ¿no? Entonces, esto va a ser un efecto opresivo en el cerebro y va a ser también sintomatología. Ahora, hay lugares también típicos donde se puede presentar el quiste atídico, ¿no? Como hemos mencionado, aquí va a ser este caso en la musculatura del antebrazo, ¿no? Pero son poco comunes. Recordemos que los pulmones y el hígado van a ser los lugares más afectados.